Buenos días para todos. Esta mañana, Mateo capítulo 21, versículo 43, nos llama a la reflexión y dice: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mi amado amigo, hermano que me escucha, continuando con esta charla referente a el discípulo, el discipulador, el conocido, el siervo y el amigo. En esta tercera es que estamos meditando. Am, y quiero esta mañana simplemente decir que aquel que ha llegado a la condición de amigo, porque ha pasado por un proceso, porque ha sido fiel al Señor, porque ha sido instruido, porque alguien se ocupó en traerlo hasta esta posición en Cristo, entonces esa persona en un sentido práctico se viene a convertirse, perdón, en un socio del reino de Dios. Qué interesante, ¿no creen? Ahora todo lo que haga, todo lo que diga, todo aquello en que invierta, am, hará que el reino de Dios sea más conocido, más extendido, más abierto para otros. Su fe, sus obras, su obediencia y básicamente el enseñar a otros, el modelar a Cristo en su vida, hará que el reino de Dios se establezca en otras personas. De ahí que digo que esa persona se convierte en socio del reino de Dios. Cuando Jesús habla con los principales fariseos y les hace ver que no cumplieron las expectativas de Dios en cuanto a producir los frutos del reino, en cuanto a ser una nación santa, una nación que se convirtiera en sacerdote para el mundo. Entonces Jesús les advierte a los judíos que lo que viene a continuación, en este caso la iglesia, sería quien habría de producir los frutos del reino de Dios. Y es la iglesia a lo largo ya de 2000 años que ha venido produciendo este fruto. Miles y miles de personas siendo salvas, conociendo a Jesús, siendo conectadas con el reino de Dios. Miles y miles de personas de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda etnia conectada con Cristo Jesús y convirtiéndose en socios del reino de Dios. Y aún hay miles de millones de personas en el mundo que quizá han oído el Evangelio de alguna otra manera, pero no han respondido a él. Y todavía hay millones de personas ajenas al reino de Dios. Y es ahí donde somos llamados a convertirnos en socios del reino de Dios, en ir y llevar la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Así que pensando en esto, recordamos a Abraham y su obediencia, su fe que le fue contada por justicia y a su dedicación, su entrega, lo convirtió en eso, en un socio del reino de Dios. Cuando usted y yo somos obedientes a las instrucciones que Dios nos da en su palabra, a través de quien nos instruye, como dice Pablo, busca a hombres fieles a quienes puedas instruir para que ellos a su vez sean fieles y lleven este mensaje a otros que a su vez también deben ser hallados fieles.
Y esta fidelidad, esta obediencia a Dios nos convierte en socios del reino de Dios. Por ende, aquel que está siendo instruido y aquel que le instruye, ambos deben ser encontrados fieles a Dios en cuanto a el llamado que tienen de ir y hacer discípulos. Tienen que ser hallados fieles en cuanto a la iglesia, que es básicamente el vínculo que Dios está usando para producir los frutos del reino, y fieles a el liderazgo o a quien les instruye, porque finalmente estos se convierten como padres espirituales a los cuales hay que seguir, de alguna u otra manera obedecer, sabiendo que ellos hacen lo mismo con el Señor. Entonces, eh, necesitamos enfocarnos definitivamente en producir estas virtudes en la vida de los nuevos discípulos para que el nuevo discípulo desarrolle fidelidad integral al reino de Dios, al Rey, dueño absoluto de este reino, y también a la iglesia, que es básicamente el vínculo, el ente servidor que Dios está usando. Mire, pensando de manera práctica y sencilla, tenemos la oportunidad y la libertad de hacer relaciones. Miles y miles de personas que se relacionan con nosotros, unos directa, otros indirectamente. Las redes sociales nos han conectado con cientos de personas que ni siquiera conocemos. Y ese tipo de personas que aún ni siquiera conocemos se pueden convertir en hombres y mujeres capaces de extender el reino de Dios gracias a usted. Así que necesitamos, como socios del reino de Dios, usar todo tipo de estrategias, todo tipo de instrumentos para comunicar el reino de Dios, para hacer relaciones y para conectar gente con el reino de Dios. Obviamente debemos aprovechar en este tiempo las redes sociales y compartir y seguir compartiendo que Cristo es Rey, que Cristo es el Señor, que en Él hay salvación, que puede aquel que nos escucha ser un verdadero discípulo de Jesús si tan solo decide confesar sus pecados, arrepentirse de los mismos, conectarse con Cristo Jesús a través del Espíritu de Dios y ser socio del reino de los cielos. Ojalá que aprovechemos nuestra oportunidad para seguir haciendo de esto y de esta época en que estamos viviendo nuestro mayor desafío, pero también nuestra mayor oportunidad de compartir con otros. Se espera de usted, de mí, que produzcamos los frutos del reino de Dios. Y podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios está en nosotros y porque la conexión que ahora tenemos con Jesús nos invita a hacerlo. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a la iglesia, seamos fieles a quienes nos instruyen, pero seamos fieles a esta expectativa divina de que usted y yo produzcamos los frutos del reino de Dios. Le dejo eso ahí para que lo medite y para que piense un momento en cómo está usted participando en esta tarea que tenemos como iglesia, como hombres, como conocidos, siervos, pero principalmente como amigos de Dios. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y créame que es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones, no olvide darle clic a la campanita para que siga
recibiendo nuestras notificaciones.